Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática, el amor de Dios y su justicia. Lección número 8. Libre albedrío, amor y providencia divina. El texto para memorizar es Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En algún lugar, en el vasto misterio del universo, hay una pregunta que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. ¿Cómo actúa Dios en el mundo? La providencia divina es la respuesta a esa pregunta. Providencia es la palabra que usamos para describir esa acción de Dios en el mundo. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros, en nuestro día a día? ¿Cómo nos relacionamos con Dios si creemos que Él controla todo lo que sucede? Si todo está ya decidido y todo lo controla Dios, ¿realmente somos libres? ¿O nuestros deseos son solo una ilusión? Algunos creen que sí, que cada paso, cada momento, está predeterminado. Pero, ¿es esa la verdad? ¿O es posible que, en medio del caos y el dolor, Dios nos haya dado algo mucho más grande? La Biblia nos cuenta una historia diferente. Una historia donde la libertad humana juega un papel crucial. Una libertad que, aunque preciosa, también es responsable de la tragedia que nos rodea. He aquí, yo pongo delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida. La sólida evidencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío, hasta el punto de que ellos, y los ángeles, pueden elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina. La historia de la caída, del pecado y del mal es una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío. Pero no todo está perdido. En medio de todo eso, Dios nos ofrece una solución, el plan de salvación, un camino de redención, una luz en la oscuridad, como lo expresa el discípulo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa realmente la providencia divina para ti? Hoy exploraremos juntos esa profunda pregunta y descubriremos cómo, a través de nuestra libertad, Dios aún tiene el control. Descúbrelo con nosotros. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, nuestro Dios soberano. Segundo, todopoderoso. Tercero, amar a Dios. Cuarto, voluntad divina ideal y correctiva. Quinto, Dios ha vencido al mundo. Nuestro Dios soberano. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
¿Sabes quién es Marc Cortés? Marc Cortés es un teólogo, escritor y académico evangélico conocido por su trabajo en el campo de la teología sistemática, antropología teológica, el estudio de la humanidad desde una perspectiva bíblica y la intersección entre teología y cultura. Es profesor de teología en Wheaton College Graduate School, Illinois, Estados Unidos, una institución reconocida por su enfoque en la educación cristiana y la formación teológica. Marc Cortés, en uno de sus libros, narra lo siguiente. Dios es soberano, dijo el pastor de jóvenes a un grupo de estudiantes de escuela secundaria. Eso significa que Él controla todo lo que sucede. Un perplejo alumno replicó, ¿así que Dios tenía el control cuando murió mi perro? ¿Por qué iba Dios a matar a mi perro? Tratando de responder a ese interrogante, el pastor respondió, es una pregunta difícil, pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. El pastor de jóvenes agregó, recuerdo lo duro que fue cuando murió mi perro, pero pasar por eso me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando murió mi abuela. ¿Esto tiene sentido? Tras una larga pausa, el estudiante respondió, ¿así que Dios mató a mi perro a fin de prepararme para cuando Él mate a mi abuela? La gente a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere, que todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios. Eso es al menos lo que enseña esta teología. Veamos qué luz nos brindan las Sagradas Escrituras sobre este asunto. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Teniendo en cuenta los anteriores textos, responde la siguiente pregunta. ¿Qué dicen estos textos acerca de si siempre se cumple la voluntad de Dios? Al leer los pasajes anteriores, podemos ver que la Biblia refleja la tensión entre la voluntad soberana de Dios y la libertad humana. Estos textos indican que la voluntad de Dios no siempre se cumple debido a la resistencia humana y la libre elección. A continuación, veremos un breve análisis de cada uno de ellos. Sobre el primer texto, el de Salmo 81, podemos observar lo siguiente. El pueblo de Israel sufrió y cayó debido a su desobediencia a la voz de Dios. Aunque Dios tenía un plan de protección y victoria para ellos, su rechazo a seguir su guía impidió que ese plan se cumpliera. La falta de obediencia bloqueó las bendiciones de Dios.
Sobre el segundo texto, el de Isaías capítulo 30, se resalta lo siguiente: El pueblo de Israel rechazó confiar en Dios y seguir su camino de paz, pero Él sigue esperando con paciencia para mostrarles misericordia si se arrepienten. La voluntad de Dios no siempre se cumple debido a la libertad humana, pero Él continúa extendiendo su misericordia. Sobre el tercer texto, el de Isaías capítulo 64, se resalta lo siguiente: Este versículo refleja nuevamente la idea de que, cuando las personas rechazan la voluntad de Dios, las consecuencias negativas son inevitables. Aunque Dios tiene un propósito para el bienestar de su pueblo, la voluntad humana puede contradecir la de Dios, y las personas pueden elegir el mal en lugar de lo bueno que Dios ofrece. Sobre el cuarto texto, el de Lucas capítulo 13, vemos que En este texto, Jesús lamenta que Jerusalén, representando a su pueblo, haya rechazado las oportunidades que Dios les dio para arrepentirse y ser redimidos. A pesar de su deseo de reunirlos y protegerlos, la voluntad de Dios no se cumplió porque las personas eligieron rechazarla. Estos 4 textos bíblicos muestran que la voluntad de Dios no siempre se cumple, principalmente debido a la resistencia humana y al libre albedrío, pero Él, siendo paciente y misericordioso, sigue ofreciendo su amor y oportunidad de arrepentimiento. el estudio de hoy nos ofrece 2 valiosas lecciones espirituales que pueden ayudarnos a crecer en nuestra fe. La primera, Dios respeta la libertad humana. La segunda, Dios siempre extiende su misericordia sin importar que nuestras decisiones sean equivocadas. Sobre la primera lección espiritual, Dios respeta la libertad humana, podemos afirmar que Dios, en su soberanía, nos ha dado el don de la libertad. Dios nos da la libertad de elegir, respetando nuestras decisiones, lo que nos permite amarlo genuinamente, pero también nos hace responsables de nuestras elecciones. sobre la segunda lección, Dios siempre extiende su misericordia, sin importar que nuestras decisiones sean equivocadas. A pesar de nuestros errores y decisiones, Dios siempre muestra su misericordia y está dispuesto a guiarnos de regreso a su voluntad, ofreciendo siempre una oportunidad para restaurarnos. Ambas lecciones nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones impactan nuestra relación con Dios y a entender que, sin importar lo que hayamos hecho, nunca es tarde para regresar a su voluntad. Todopoderoso. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A lo largo de las Escrituras se revela un poder asombroso, un poder que sostiene el universo, que separa las aguas, que da vida a lo que estaba muerto, un poder que hace que lo imposible sea posible. Dios, el Todopoderoso, cuya fuerza y magnificencia sobrepasan todo entendimiento humano, es el creador y sustentador de todo lo que existe. La Biblia está llena de narraciones donde el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural, milagros que desafían la lógica y la ciencia, cielos que se abren, mares que se dividen, el mismo tiempo que se detiene. Todo esto revela la majestad de un Dios que, con una sola palabra, puede transformar la realidad. Pero, a pesar de este poder infinito, a pesar de ser el creador de todo,
Hay algo que desconcierta. En un mundo donde Él tiene el control absoluto, ¿por qué ocurren cosas que Él no desea? ¿Por qué la tristeza, el sufrimiento y el caos parecen desafiar su voluntad perfecta? ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso si, aún así, cosas terribles suceden a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos entender esta paradoja? En esta sección de video, exploraremos esta profunda cuestión, la interacción entre el poder de Dios y nuestra libertad, y lo que realmente nos enseñan las Escrituras sobre su voluntad y la naturaleza de su intervención en el mundo. Acompáñanos en este viaje de reflexión y descubrimiento. La respuesta podría cambiar nuestra forma de ver el mundo y nuestra relación con el Creador. Para este propósito vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos y responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué enseñan cada pasaje acerca del poder de Dios? Pasaje número 1. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Lo que enseña el texto. El libro de Apocalipsis se refiere repetidamente a Dios como el Señor Dios Todopoderoso. La expresión Señor Dios Todopoderoso es precisamente el significado de la palabra griega Pantocrátor. El término griego Pantocrátor significa todopoderoso, lo que implica que Dios es el todo gobernante, o Dios, como soberano absoluto y universal. Este pasaje destaca que Dios es el Rey soberano, cuyo poder es eterno e inquebrantable. A pesar de lo que suceda en la tierra, Dios tiene control absoluto sobre toda la creación y su reinado es incuestionable, absoluto y universal. Su poder no solo se manifiesta en la creación, sino en su dominio constante sobre todo lo que existe. Pasaje número 2. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Lo que enseña el texto. Este pasaje subraya que Dios tiene el poder absoluto sobre la creación y que nada es imposible para Él. La referencia a su gran poder y brazo extendido nos recuerda que Él es capaz de hacer cosas grandiosas, desde la creación del mundo hasta el cumplimiento de su voluntad, incluso cuando las circunstancias humanas parecen imposibles. Pasaje número 3. Porque nada hay imposible para Dios. Lo que enseña el texto. Aquí, el ángel le dice a María que la promesa de concebir al Hijo de Dios, aunque humanamente imposible, se cumplirá porque no hay nada que esté fuera del alcance del poder de Dios. Este versículo enfatiza la capacidad de Dios para realizar lo que para nosotros parece inalcanzable. Pasaje número 4. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que enseña el texto. Este pasaje resalta la infinita capacidad de Dios. Mientras que los humanos se enfrentan a limitaciones, para Dios no hay imposibles, y su poder trasciende las barreras de lo que la razón humana puede comprender. En la historia del joven rico, los discípulos de Jesús se hicieron una pregunta: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Ante esta pregunta, Jesús les hizo un recordatorio de que Dios puede obrar milagros incluso en situaciones que parecen fuera de control o en situaciones que son imposibles para los hombres.
Pasaje número 5. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que enseña el texto. Aquí se afirma que Dios sostiene todo el universo con su palabra, lo cual indica que su poder no solo es creador, sino sustentador. El poder de Dios no es solo el que crea, sino el que mantiene el orden en el cosmos, asegurando que todo funcione según su voluntad. Su palabra tiene el poder suficiente para mantener la existencia misma de todo lo creado. Dios es todopoderoso, y su poder no solo se declara, sino que se evidencia en los milagros que ha obrado a lo largo de la historia para liberar a su pueblo y transformar vidas. Sin embargo, el poder de Dios no significa que pueda hacer cualquier cosa. Hay cosas que Él no puede hacer porque son incoherentes con su naturaleza. Por ejemplo, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, Dios no puede negarse a sí mismo. Esto nos enseña que, aunque todo es posible para Él, lo que es imposible es lo que va en contra de su propia esencia. Un gran ejemplo de esto, es decir, de cosas que Él no puede hacer, es la oración de Jesús en Getsemaní, donde, aunque sabía que para Dios todo es posible, entendió que la salvación de la humanidad requería un sacrificio, y eso era más importante que evitar el sufrimiento. Del estudio de hoy podemos extraer la siguiente lección espiritual. Confiar en el poder y la sabiduría de Dios en todo momento. La lección para nosotros es clara. Aunque podamos enfrentar situaciones difíciles, confiemos en que el poder de Dios siempre está en acción, guiando cada paso y obrando según su voluntad perfecta. No hay imposibles para Él. Y aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, su poder y amor nunca fallan en llevarnos a su propósito eterno. Hay esperanza, porque todo está en sus manos. Amar a Dios. Mateo capítulo 22 versículo 37. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Para muchos, la idea de un Dios con poder infinito podría hacernos pensar que Él tiene control sobre absolutamente todo, incluso sobre lo más íntimo de nuestros corazones. Pero, ¿es esto realmente cierto? Imagina por un momento que pudieras hacer todo lo que quisieras, desde mover montañas hasta conocer los pensamientos de todos. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si, en medio de todo ese poder, hay algo que incluso Dios no puede hacer? Dios, aunque es todopoderoso, no puede hacer lo lógicamente imposible. Por ejemplo, Él no puede forzar a alguien a amarlo. ¿Por qué? Porque el amor verdadero, el amor libre, solo puede surgir cuando es elegido de manera voluntaria. Si se forzara, no sería amor, sería algo muy diferente. Este es un aspecto fundamental del amor de Dios. Él respeta nuestra libertad para amarlo. El amor, por definición, no puede ser obligado. Por eso, a pesar de todo su poder, Dios no puede forzarnos a amarle, porque el amor solo es real cuando lo elegimos libremente. En esta sección de video, exploraremos cómo el poder de Dios se encuentra en la libertad de nuestra elección y cómo esa libertad nos invita a un amor genuino y transformador. ¿Estás listo para descubrir más sobre la verdadera naturaleza del amor divino? Acompáñanos. Vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos
Y responderemos, ¿qué enseñan estos versículos sobre la realidad del libre albedrío? Pasaje número 1. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Lo que enseña este pasaje. Jesús enseña que el amor a Dios debe ser total, involucrando todo lo que somos. Este amor es una decisión personal y libre, algo que no puede ser forzado. El amor a Dios no es automático ni impuesto, es una respuesta voluntaria de nuestro corazón, mente y voluntad. Implica un acto consciente y libre de elección. Pasaje número 2. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Lo que enseña este pasaje. En este pasaje se resalta el mandato de amar a Dios con todo el ser, pero también se asume que este amor es algo que el pueblo debe elegir y vivir, lo cual implica libertad para decidir cómo amarlo. La repetición de este mandamiento indica que Dios quiere que cada individuo elija libremente cómo responderle, sin imposición. Ambos pasajes nos dejan una lección sobre el libre albedrío. Aquí se subrayan que el amor hacia Dios no es algo que se imponga, sino que es una respuesta libre y consciente. El libre albedrío es la capacidad que Dios nos da para elegir amarlo, y esa decisión es clave para tener una relación auténtica con Él. El mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen. Sin embargo, no todos aman a Dios. ¿Por qué, entonces, Dios simplemente no hace que todos lo amen? De nuevo, porque el amor, para ser amor, debe brotar libremente del corazón. A continuación, para seguir profundizando sobre este tema, vamos a leer otros textos bíblicos y responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué enseñan estos textos acerca de Dios? Texto número 1. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Lo que enseña este texto. Este versículo destaca la inmutabilidad y fidelidad de Dios. Nos enseña que Dios no miente ni cambia de opinión como los seres humanos. Lo que Él promete o declara, lo cumple. Dios es completamente fiable y consistente, y sus palabras siempre se cumplen, sin importar las circunstancias. Texto número 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo que enseña este texto. En este pasaje se refuerza que Dios no miente. La promesa de vida eterna que Él nos da es segura, porque Dios, al ser totalmente fiel, no puede faltar a su palabra. La esperanza que Él ofrece está basada en su absoluta veracidad y confiabilidad. Dios es fiel y cumple siempre lo que promete. Se nos recuerda que Dios no es hombre para que mienta, y en Tito se afirma que Él nunca miente. Esto nos asegura que, si Dios ha hecho una promesa, Él la cumplirá. Sin embargo, también nos ha dado el libre albedrío. Esto significa que, aunque Dios tiene el poder de actuar, respeta nuestra libertad de elegir, incluso cuando esas decisiones no se alinean con su voluntad perfecta. El estudio de hoy nos deja la siguiente lección espiritual. La lección para nosotros es que, aunque haya dolor y dificultad por nuestras elecciones, Dios nunca se aparta de su promesa. Él está siempre dispuesto a guiarnos, pero nos da la libertad de caminar por el camino que elegimos. Nuestra libertad es un regalo, y es nuestra responsabilidad usarla sabiamente, confiando en que Dios siempre está allí, dispuesto a restaurarnos cuando volvemos a Él. Nunca es tarde para tomar decisiones que reflejen su voluntad perfecta.
voluntad divina ideal y correctiva. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Alguna vez te has preguntado si nuestras decisiones realmente importan? ¿Si lo que hagamos en la vida afecta nuestra salvación? Para algunos, la respuesta es simple. No importa lo que hagamos, porque la salvación o la perdición ya está decidida. Pero, ¿es eso realmente lo que la Biblia nos enseña? Durante siglos, uno de los temas más debatidos por los teólogos ha sido la predestinación. ¿Está nuestra salvación ya escrita? ¿O hay un espacio para nuestras decisiones? Este debate ha planteado preguntas profundas sobre la libertad humana, la soberanía de Dios y la relación entre el Creador y sus criaturas. Algunos intentan defender nuestra libertad para elegir, pero en su esfuerzo, limitan la soberanía de Dios. Otros, al querer resaltar la soberanía de Dios, sacrifican nuestra libertad. Y hay un tercer grupo que, para reconciliar ambos conceptos, crea teorías complejas. Pero, ¿realmente podemos entender todo esto? Al estudiar estos temas, nos encontramos con un dilema. ¿Por dónde empezar? La libertad humana y la soberanía de Dios parecen ser fuerzas en tensión, pero tal vez hay una forma de comprender cómo ambas pueden coexistir. Acompáñanos en este viaje de exploración, donde analizaremos estos conceptos profundos y descubriremos cómo la libertad y la soberanía de Dios no son opuestos, sino que se entrelazan en un plan divino perfecto. Porque, al final, la verdad de Dios tiene el poder de transformar nuestra comprensión y nuestra vida. Vamos a profundizar en este fascinante tema utilizando el siguiente pasaje bíblico del libro de Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué dice este texto acerca de la predestinación? ¿Están algunas personas predestinadas a salvarse y otras a perderse? Respondamos la primera pregunta. ¿Qué dice este texto acerca de la predestinación? Para comprender correctamente el tema acerca de la predestinación, debemos tener en cuenta el término original usado por el apóstol Pablo. Este término es el griego, proorizo. El término griego, proorizo, no significa que Dios determina de antemano o causalmente la historia. A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Pablo explica que la salvación de Dios está disponible para todos, no solo para un grupo específico. La predestinación griego, proorizo, se refiere al propósito de Dios de ofrecer la salvación a aquellos que acepten a Cristo por fe, basándose en su conocimiento previo de quién responderá positivamente. La condenación ocurre cuando alguien rechaza la gracia de Dios, ya que Él no quiere que nadie se pierda. El plan de Dios es reunir a todos en Cristo, quien es el centro de la salvación, que está disponible para toda la humanidad. Respondamos la segunda pregunta. ¿Están algunas personas predestinadas a salvarse y otras a perderse? La idea de que Dios predestina a algunos para salvación y a otros para condenación no es compatible con la enseñanza bíblica. No es cierto la idea de una predestinación individualista y arbitraria que niegue la libertad humana para elegir o rechazar a Cristo. Por lo tanto, es necesario comprender el libre albedrío, la soberanía y omnisciencia de Dios. Este texto aclara que la predestinación en la Biblia no significa una selección arbitraria de quienes se salvan o se pierden.
En cambio, se refiere a que la salvación, ofrecida a todos a través de Jesucristo, es un don que se recibe por fe. El plan de Dios es salvar a quienes acepten a Cristo, y la salvación está disponible para todos, pero depende de una respuesta personal y obediente a Dios. La palabra predestinación, en griego, proorizo, significa que Dios tiene un plan para el futuro, basado en su conocimiento previo de las decisiones libres de las personas, y guía la historia respetando nuestra libertad. Para concluir nuestro estudio, volvamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El texto de Efesios, capítulo 1, versículo 11, se puede entender mejor si diferenciamos dos aspectos de la voluntad de Dios. El primero, la voluntad ideal de Dios. El segundo, la voluntad correctiva o reparadora de Dios. ¿Qué es cada uno de estos aspectos de la voluntad de Dios? La voluntad ideal de Dios Es lo que Dios preferiría que sucediera, es decir, que todos obedezcan sus deseos y vivan en armonía con su plan perfecto. La voluntad correctiva o reparadora de Dios Es lo que Dios hace para corregir o resolver las situaciones cuando las personas toman decisiones libres que se apartan de su voluntad ideal. Aquí, Dios actúa dentro de la realidad imperfecta, teniendo en cuenta las decisiones humanas. En Efesios, capítulo 1, versículo 11, el texto se refiere a la voluntad correctiva o reparadora de Dios. Esto significa que, aunque las personas no siempre siguen su voluntad ideal, Dios sigue trabajando para cumplir sus propósitos y guiar todo hacia un buen fin, especialmente para aquellos que están en Cristo. En resumen, Dios adapta su plan para incluir nuestras decisiones libres, sin perder de vista su objetivo final. El estudio de hoy nos deja la siguiente lección espiritual. La relación que existe entre libertad humana y el plan de Dios. Dios tiene un plan de salvación para todos, pero respeta nuestra libertad para aceptar o rechazar su gracia. Aunque Él desea que todos respondan positivamente a su llamado, no obliga a nadie. La libertad humana es crucial para tener una relación auténtica con Dios, y nuestras decisiones tienen un impacto en esa relación. Aunque Dios tiene un propósito ideal para nuestras vidas, nos permite tomar decisiones que afectan nuestra conexión con Él y a través de su sabiduría, guía nuestras decisiones para cumplir su plan de salvación. Dios ha vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Imagina un mundo donde todo lo que sucede es perfecto. Un lugar donde el mal nunca ha existido, donde todo está lleno de amor, paz y armonía. Esa es la visión que Dios tiene para el universo, un mundo en el que su voluntad ideal se cumpla en todo momento. Pero, ¿qué pasa en la realidad? La vida en la tierra está lejos de ser perfecta, y el mal existe. Pero, ¿es eso parte del plan de Dios? ¿Realmente quiere Dios que el mal exista? En un escenario perfecto, según la voluntad ideal de Dios, nunca habría mal, solo dicha. Sin embargo, Dios ha dado a la humanidad un don maravilloso: la libertad, la capacidad de tomar decisiones propias, de elegir el camino a seguir. Es como un concurso de repostería. Imagínate que todos los participantes deben usar algunos ingredientes obligatorios, pero tienen la libertad de añadir lo que deseen para crear su pastel.
El resultado final será determinado, al menos en parte, por ingredientes que no han elegido. Algunos de esos ingredientes son perfectos, otros no tanto. De la misma manera, en el gran concurso de la vida, las decisiones libres de cada uno de nosotros juegan un papel clave en lo que ocurre. Dios respeta esa libertad, sabiendo que el amor solo puede existir si es libremente elegido. Pero esto también significa que, a veces, los ingredientes que forman la historia de nuestra vida no son los que Él desea. Muchas veces son las decisiones de los seres humanos las que traen el sufrimiento y el mal. Dios no controla cada evento de la vida de manera unilateral. Su providencia es bidimensional. Algunas cosas las causa directamente, pero otras son el resultado de nuestra libertad, de nuestras decisiones. El mal no es parte de su plan, pero Él, en su soberanía, permite que ocurran cosas que no son su voluntad perfecta. Pero aquí está la buena noticia. Aunque el mal exista y las decisiones humanas a veces nos alejen de la perfección divina, Dios tiene un plan de restauración. Un día, todo será restaurado y el universo entero volverá a alinearse con la perfecta voluntad de Dios. La providencia divina no es un simple control de todo lo que ocurre, sino una obra maestra que se despliega a través de nuestras decisiones, nuestras caídas y, sobre todo, su misericordia infinita. Dios no quiere el mal, pero su plan sigue avanzando, y Él, en su sabiduría, nos guía a través de todo esto. En este viaje exploraremos cómo la libertad humana y la soberanía divina se entrelazan y cómo, a pesar del mal, hay esperanza, porque al final todo está en sus manos. Acompáñanos en este fascinante viaje para entender más sobre cómo Dios actúa en un mundo libre y imperfecto, pero con un plan eterno de restauración. Veamos qué nos enseña las Sagradas Escrituras sobre este tema. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué esperanza nos ofrece este texto, incluso en medio de las tribulaciones? Este texto bíblico nos ofrece una esperanza poderosa, incluso en medio de las tribulaciones. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y sufrimientos en este mundo, podemos encontrar paz en Cristo. Él no nos promete que no habrá aflicciones, pero sí nos asegura que, a pesar de ellas, Él ha vencido al mundo. Su victoria sobre el mal y la muerte nos da la confianza de que, a través de Él, podemos superar cualquier adversidad. La esperanza que ofrece este versículo es doble. Primero, la paz que viene de saber que Cristo está con nosotros en medio de las pruebas. Segundo, la certeza de que su victoria final sobre el mal nos garantiza que al final el bien triunfará. En tiempos de sufrimiento es natural que nuestra fe se vea puesta a prueba. Muchas veces, erróneamente pensamos que Dios debería evitar las dificultades, pero Jesús nos advierte en Juan capítulo 16, versículo 33, que en este mundo enfrentaremos tribulaciones, pero hay esperanza. Él ha vencido al mundo y nos da la fuerza para superar cualquier desafío. El sufrimiento no es lo que Dios desea para nosotros, pero, a través del gran conflicto, podemos confiar en que Él puede sacar algo bueno incluso de lo que parece negativo. Si confiamos en Él, nuestros momentos difíciles pueden acercarnos más a Dios, moldear nuestro carácter y hacernos más compasivos hacia los demás. El estudio de hoy nos deja la siguiente lección espiritual. No importa lo que enfrentes, Dios está contigo y puede transformar tus luchas en una oportunidad para crecer y reflejar su amor. No pierdas la esperanza.
Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.